Wall Street, mercados financieros. Buenas noches, Santiago, buenas noches, República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más al programa Wall Street, mercados financieros, como todos los domingos a las 10 de la noche. Estamos con ustedes aquí presentes para llevarles todas las situaciones económicas y financieras globales y también de la República Dominicana. Aquí tengo la presencia de mi compañero y amigo, el licenciado Robertson Núñez. Buenas noches, Robertson. Buenas noches, Rolando, ¿cómo tú estás? Bien. Y buenas noches a los amigos televidentes de su programa Wall Street, mercados financieros. Bien, señores, vivimos en un mundo volátil en muchos sentidos, pero sobre todo en el económico. Hay ansiedad en el sistema financiero global, según se ha demostrado en el Foro Económico Mundial, que esta semana ha congregado en Davos, Suiza, a líderes políticos, económicos y de negocios de todo el planeta para discutir el estado de la economía global. Que el precio del petróleo se desploma, pero el del gas natural ha eludido el abismo. Que el euro se devalúa, pero el dólar se fortalece. Que el crecimiento se estanca en muchos países emergentes, como China, pero no en otros que sufrieron una debacle financiera como los Estados Unidos. Que la riqueza del mundo aumenta, pero la desigualdad también. Que el nivel del empleo se incrementa, pero las condiciones laborales empeoran. Que el consumo se intensifica, pero el endeudamiento se profundiza. En fin, parece haber muchas realidades dispares al mismo tiempo. En este panorama resulta muy difícil encontrarle un sentido a lo que pasa. Ayer un hilo conductor que lo esclarezca. Todo es por eso que este programa tiene como objetivo principal mantener a usted lo más informado posible para que por lo menos entienda cómo es la evolución económica del mundo y que de una manera directa o indirecta le afecta a usted cada día. Por ejemplo, Wall Street cerró con pérdidas y el Dow Jones cayó 0,79%. Pero por otra parte, el índice compuesto del mercado del Nasdaq, en el que cotizan algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, cerró con un avance 0,16%, o sea que 7,48 puntos y terminó la sesión en 4.757, como quien ha dicho entero. ¿Qué le parece esta situación de dispares que existe en el mundo? Sí, hay informaciones muy importantes transcurridas la semana pasada en los mercados globales y hay otras que también causan pequeñas preocupaciones. Por un lado, vemos que lo que habíamos anunciado sobre las medidas de política monetaria que el Banco Central Europeo ha de establecer Rolando, se tomó las decisiones ya el 22 de este mes de establecer medidas de política monetaria expansiva. El Banco Central Europeo decidió comprar bonos a los países de la eurozona por 60.000 millones de euros mensuales, cuando se esperaba de que la medida fuera comprar solamente 50.000 millones de euros. Esta medida ha sido tomada hasta septiembre del año 2016. Ahora, ¿qué significa esta medida de comprar bonos a los países de la Comunidad Económica Europea? Significa, Rolando, que al comprarle bonos a los países, a los gobiernos de los países, estos reciben recursos y los recursos los emplean para el desarrollo de su país. Por consiguiente, crea un impulso hacia la economía. Bien, señores, vamos a pasar una pausa para darle cabida a nuestro otro compañero, el doctor Casanova, en breves minutos. Continuamos con Wall Street, mercados financieros. Continuamos. Bueno, continuamos con Wall Street, nuestro programa de todos los domingos, tocando los temas financieros, económicos a nivel global y a nivel nacional. Rolando, ya tenemos, sí. Tú hablabas sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Yo decía sobre las medidas de política monetaria que tomó el Banco Central Europeo.
esa medida creó un impacto positivo cuando se anunció en los mercados financieros internacionales, y como ejemplo podemos ver que el índice industrial Dow Jones subió por encima de 250 puntos cuando se tomó esta medida en Europa, cuando se anunció esta medida en Europa. ¿Por qué? Porque esta medida, al inyectar dinero, va a haber mayor demanda de bienes y consumo, mayores inversiones en Europa, y entonces para las empresas de Estados Unidos pues tendrían mayor venta en esos países. Entonces fue muy positivo para el sector empresarial de Estados Unidos la medida que se tomó, y ahí ocurrió el impacto que ocurrió en el índice industrial Dow Jones. Bueno, yo decía que el índice industrial Dow Jones había caído el viernes. Esto es normal, porque cuando hay una tendencia en los mercados financieros que es alcista, hay momentos que llega a un tope y baja un poco y vuelve otra vez y sube. Es decir, que esta disminución o esta corrección de la tendencia en los mercados financieros, en la tendencia del índice industrial Dow Jones, es normal en los mercados financieros. En Suiza, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, aplaudió este sábado el plan de expansión monetaria del Banco Central Europeo y la caída de los precios del petróleo, y tachó de exagerado el pesimismo de muchos en el foro de Davos. El pesimismo en Davos es un poco exagerado. Hay dos factores positivos: la caída de los precios del petróleo, que impulsa el crecimiento, y la decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública y privada para estimular la eurozona, dijo el gobernador del Banco Central de Japón. Esto viene a ratificar lo que el licenciado Robertson ha dicho, y que en cierta medida viene a fortalecer un poco lo que se llama la proyección, la expectativa de que tiene, de que puede variar la situación en Europa. Vamos a darle la bienvenida al doctor Casanova, que ya está con nosotros. Buenas noches, doctor Casanova. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, ya hay una antesala muy interesante que se ha planteado aquí con relación a las situaciones europeas, principalmente en la economía. Hay una noticia muy importante, y es que las elecciones en Grecia acaban de dar la victoria a un candidato bueno, hay una fusión, una unión ahí entre los comunistas, la izquierda, los nazis, los grupos que son de tendencias radicales, incluso están ahí los fascistas. Hay 5 sectores que han logrado la victoria de este señor, pero este señor está planteando posiciones radicales en cuanto a la economía, que es lo que a nosotros más nos puede interesar analizar, porque está planteando que revisará toda la deuda y va a ver qué paga y qué no paga, y diferentes actitudes que no va a ser la de seguir en el mismo tenor en que se ha mantenido el gobierno griego. Nosotros podemos, para actualizarnos más o menos una visión de lo que hay en Europa, tenemos que entender que las medidas antirrusas que los norteamericanos han obligado a Europa a mantener contra Rusia, pues le ha hecho grave daño, no solamente a la economía rusa, sino a la economía de los mercados europeos. Y este candidato que acaba de ganar las elecciones de Grecia, ya planteó en su campaña que de él ganar, él va a abrir el mercado con Rusia, y que va a venderle a Rusia por arriba de las imposiciones y las sanciones que le prohíben a Grecia y a los mercados, a los países europeos venderle a Rusia, cuando es su mercado natural. O sea que de esto se está perjudicando todos los países de la Unión Europea, y claro, la más afectada, y yo estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo, es Alemania, porque Alemania es la que ha financiado todo este déficit en España y en Grecia principalmente, y eso ha hecho que Alemania esté bastante resentida, aunque tiene la economía más poderosa, pero está seriamente vulnerada, y con esta imposición de no poderle vender nada a Rusia, y los mismos franceses que no le han podido despachar los costosísimos buques portahelicópteros, una especie de portaaviones, pero para helicópteros de guerra que le estaban fabricando de la clase Mistral a Rusia, todo eso ha resentido el continente europeo, y solamente le ha dado beneficios pingües a la estabilidad
y a la moneda y a la economía norteamericana. Y lo de Grecia va a acrecentar más esta situación. Sí, hablando de Grecia, las medidas que el gobierno que ganó el partido que ganó las elecciones procura, y en eso fue que basó sus elecciones, en establecer una campaña para enfrentar las medidas de restricción, de medidas económicas que le establecen por acogerse a recibir las ayudas del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este partido que fue electo, su campaña la basó en una campaña en contra de aceptar esta medida restrictiva porque dice que sacrifica mucho al pueblo. Entonces, hay que esperar qué va a pasar, como decía Casanova, sobre la economía de Grecia, porque la economía de Grecia está amenazando con posibilidad de retirarse de la eurozona. Entonces, esto podría crear una situación, porque dice que no se va a acoger a la medida que le imponga el Banco Central Europeo. Por otro lado, el Banco Central de Alemania Bundesbank señala que Grecia debe seguir los mecanismos establecidos para impulsar la economía de Grecia, basado en los métodos que anteriormente ha estado aplicando el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Esto hay que ver cómo este choque puede crear una situación en la eurozona con la situación de Grecia y la elección de este nuevo partido. Tocando el tema de Rusia, pero diríamos, ya viniendo a la República Dominicana, tenemos una muy buena noticia. El martes, una empresa rusa llamada Panorama hizo su primera exportación de frutas dominicanas, lechosa, piña, chinolas, mango, aguacate, y se prepara para instalar en República Dominicana una fábrica de procesadora de mermelada. Son dos empresas rusas que se preparan para ejecutar una inversión millonaria en el país con la instalación de igual número de compañías, una orientada a la exportación de frutas y mermeladas y otra a la crianza de peces en el mar con esos mismos fines. O sea que son dos buenas noticias. Sí, hablando de buenas noticias y conversando sobre los mercados globales, el mes anterior a la información dada por el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía global, en el último enunciamiento que hizo, la economía de China tiende para el 2015 a bajar a 6.8%. Nosotros habíamos dicho aquí que la economía de China, el último enunciamiento que había era que el crecimiento era 7.1%. Ya el Fondo Monetario anunció una disminución del crecimiento de China, pero también para la eurozona, que se había estimado un crecimiento de 1.3%, ya anunció que el crecimiento, en lugar de ser 1.3%, va a ser 1.2%. Ahora, hay que entender que con las medidas tomadas por el Banco Central Europeo, tiende a impulsar la economía, entendemos, por encima de lo que se tenía pronosticado, porque cuando se anunció la previsión del crecimiento económico para la Comunidad Económica Europea, aún no se había tomado las medidas que había tomado el Banco Central Europeo de inyectar 60.000 millones de euros mensuales hasta el año septiembre de 2016, que va a crear un impacto positivo en la economía porque va a inyectar medio circulante a través de la compra de bonos. Doctor Casanova, ¿algún comentario sobre? Yo entiendo que la economía en Europa, en cierta medida en Europa ha sido sorprendida, y principalmente Alemania, por algunos movimientos hábiles que han tenido los inversionistas y los mercados norteamericanos, que en un momento crearon una expectativa
favorable de España, a favor de España, hizo que entonces el banco, las inversiones de préstamos del Bundesbank alemán ayudaran a España, dando a entender que había un repunte. Y eso realmente no era así. Cuando se acabó el dinero, pues comenzó a caer. Igualmente ha pasado con Grecia, que se creó una expectativa falsa en los mercados, propiciado por agentes económicos norteamericanos, que también dio esa ilusión y creó también la expectativa de recuperación de Grecia. Y ahí otra vez fue perjudicado en su inversión el banco alemán, el Bundesbank, para financiar la crisis griega. Yo creo que los más perjudicados en todo esto han sido los alemanes, económicamente. Entiendo que también una noticia que vi, que Alemania va a dejar de venderle armas a los árabes. Bueno, Sí, eso es una situación. Sí, eso incide, si disminuye el comercio, incide en su balanza comercial de Alemania. Por otro lado, analizando los mercados globales y yéndonos a América, el crecimiento para Latinoamérica, la previsión es que se prevé de 1.3%, que sea 1.2% el crecimiento. Los países, por ejemplo, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, tienden a estar muy afectados. Pero por otro lado, una situación que está planteada y que puede crear un impacto para los países del acuerdo Petrocaribe es que la previsión de crecimiento de Venezuela para el próximo año es que disminuya un 7%. en cuanto a producción de petróleo. No, el Producto Interno Bruto. ¿Usted se imagina lo que significaría eso para el 2015? Bueno, según una noticia, Maduro, luego de que salió el presidente Maduro de Venezuela a pedirle ayuda a muchos países, en esta semana se dice que Maduro pide ayuda a Dios para superar la crisis económica. O sea que la situación está bastante... Yo creo que porque incluso volvió a otro viaje largo al entierro del rey de Arabia Saudita. Entonces, decir que... si analizamos la situación de Petrocaribe, esta, de acuerdo a la tendencia que vemos y la situación que tiene Venezuela, tiende prácticamente en corto tiempo a eliminarse porque es sostenible por Venezuela. Una noticia importante es que los países del Caribe que pertenecen al acuerdo de Petrocaribe, los países del Caribe, tienen una reunión en Estados Unidos con el fin de buscar alternativas para la energía a través de cambiar la planta de energía a gas natural y para impulsar también la energía renovable. Entonces, esta reunión que se preveía que se diera, por ejemplo, mañana, se prevé que se va a hacer mañana lunes, esta reunión con el vicepresidente Biden, lo que busca es solucionar la situación planteada por Petrocaribe. Ahora, si evaluamos el impacto que ha tenido la disminución del precio de petróleos para la República Dominicana, nosotros hemos tenido beneficio por encima de lo que tiene que ver la parte del financiamiento que nos da a nosotros Venezuela. Pero por otro lado hay que señalar que si se puede entrar, a algún acuerdo con Estados Unidos de que nos facilite a los países del Caribe la energía, el gas natural y el apoyo a energía renovable para impulsar el sistema eléctrico nuestro, nosotros daríamos un impulso sumamente positivo con la disminución que tiene el petróleo por debajo de $50. Hay que señalar, hablando de mercados globales, que Brasil tomó una medida de política monetaria en el sentido de restringir la medida de política monetaria incrementando la tasa de interés. Y la tasa de interés la llevó de TPM, de política monetaria, a 12.25%, para enfrentar una inflación de 6.5% que tiene.
¿qué va a ocurrir cuando se incrementa la tasa de política monetaria? Que al incrementarse la tasa de política monetaria crea un efecto en el mercado, incrementándose la tasa de los intermediarios financieros y por consiguiente restringiendo el medio circulante. Entonces, esta medida tomada por el Banco de Brasil, lo que están anunciando y se está ya viendo una posible recesión de la economía de Brasil, que no es muy buena en estos momentos, cuando todos los países están procurando incentivar su economía para crear las condiciones de crecimiento, porque medidas similares tomó el Banco de Japón, pero medidas similares está tomando Rusia, en busca de establecer medidas anticrisis que ya la anunció. Entonces, la situación de Brasil es importante que la tomemos en cuenta para el crecimiento global de Latinoamérica, y ahí se ve por qué Latinoamérica, la previsión de crecimiento de 1.3% a 1.2%, se ven los efectos de lo que está ocurriendo tanto con Brasil. Sabemos que Argentina también tiene una situación de un crecimiento muy lento, y por otro lado ya el hundimiento de Venezuela, como había dicho, de la recesión tan fuerte que se prevé para este año. Indudablemente lo que usted está diciendo, recientemente ayer vi una noticia diciendo que el Fondo Monetario Internacional ha bajado la expectativa de crecimiento de América Latina un poco, porque se ha visto que ya Venezuela entra en una crisis. Incluso esta semana cerró una fábrica de caramelo, una de las más grandes de Venezuela, por falta de azúcar. O sea, ya Venezuela ya entra en una crisis bastante profunda, pero ya Brasil está dando señales de situaciones críticas también, de crisis. Y yo creo que también Argentina tiene problemas económicos. O sea que básicamente tenemos que estar atentos a todas estas situaciones que están ocurriendo en América Latina, que está bajando la expectativa del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece, señor Casano? Es indudable que tanto Argentina como por lo que anunció el licenciado Robertson ahora, pues van a tener un impacto de desaceleración en todo el cono sur, en toda América del Sur, y el Caribe va a ser afectado. Al mismo tiempo, él dio un suspiro cuando dijo que íbamos a ser favorecidos para quizá limitar grandemente la demanda que tenemos con Petrocaribe, al convertir nuestra fuente de energía con ayuda de los Estados Unidos. Claro, ellos lo hacen con la finalidad de que nosotros rompamos, a crear más oferta de petróleo de Venezuela, a la hora que Venezuela no tenga que mantener ese subsidio, esa salida de petróleo hacia el Caribe, pues en el mundo va a haber más oferta de petróleo. Y la situación en el área política se refleja inmediatamente, ese aspecto económico, porque el presidente Maduro, como decíamos, acaba de darle casi la vuelta al mundo en una visita, ¿no? Tratando de amarrar cabos, y apenas llega, vuelve y se marcha con el pretexto de asistir a los funerales, a las exequias del rey de Arabia Saudita. Sin embargo, todo el mundo sabe que políticamente lo que va es a ponerse presente y a amarrar cabos con el nuevo rey, con el príncipe que va a sucederlo, pues para ver si hay un cambio de tónica, porque Arabia Saudita es la que realmente le ha echado el cubo de agua fría al sancocho. Otra cosa, hablando de Venezuela, en el área del petróleo, ¿no? Sí, hablando de Venezuela, para que veamos la crisis tan fuerte de Venezuela, por cada $10 que disminuya el precio del petróleo, su balanza comercial se afecta negativamente en 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? La balanza